Las buenas noches, de nuevo con todos ustedes, como lunes, en el programa Tu Opinión También Cuenta. Las buenas noches a Carola Herrero. Buenas noches, Carola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos. Vamos a ver cómo hacer el programa. Curro Jiménez, buenas noches, Curro. Buenas noches, ya he vuelto a Marbella. He estado 10 días fuera y me han dicho, ¿has estado de vacaciones? Y digo, no, pero si yo estoy jubilado, es que no se enteran que yo estoy jubilado. Es verdad. No, es verdad, no. Sí, sí. No os enteráis, estoy jubilado. Ya. Bueno. Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches a la mesa, don Rey, y a toda Marbella. Bueno, pues vamos a hablar de varias cosillas. Vamos a comenzar, si os parece. El tema de Ucrania, pues tiene de alguna manera repercusión, no solo en Marbella, en la costa. Como saben, hay un número importante de súbditos rusos ¿Y ucranianos? Bueno, súbditos, ciudadanos. Ciudadanos, ¿no? Porque ya lo de súbdito pasó. No vale, ¿no? Pues bueno, súbdito era cuando era un rey de estos, ¿no? Y tenemos tenía rey, súbditos. ¿no? Tenemos rey. Pero ¿no? nosotros somos ciudadanos, por lo visto. Los reyes bien. absolutistas tenían súbditos. Ciudadanos rusos y de alguna manera la problemática que hay en Ucrania, Crimea, Rusia, etcétera, pues puede afectar por esto de los visados, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera pues puede disminuir eso que se ha llamado el tema, la inversión rusa que se ha venido produciendo y que se sigue produciendo no solo en Marbella, sino también en la costa. Aparte de que el tema de Ucrania, pues hay quien los quiere de alguna manera comparar con el tema Cataluña-España, y bueno, y eso es imposible, vamos. No obstante, son los contertulios los que van a comenzar hablando sobre este tema, sobre todo el tema de Ucrania, en todos sus conceptos. ¿Qué te parece? Hombre, a mí el tema de Ucrania me preocupa, porque sí, nos puede influir. Porque ahora mismo España, toda la costa mediterránea está recibiendo una inyección de dinero ruso y ucraniano, también ucraniano, aunque en menor cantidad que el ruso, pero también está viniendo dinero ucraniano, porque allí alrededor del tema del petróleo, del gas y determinados negocios se está haciendo mucho dinero y ese dinero está viniendo a España. Entonces se estaba procurando, además insistiendo mucho desde Marbella, porque yo sé, por ejemplo, que el CID ha hecho gestiones y Ricardo Bocanegra ha empujado mucho en ese sentido para que se simplificaran los trámites de los ciudadanos rusos y ciudadanos del este en general, para que puedan venir mucho más fácilmente, invertir y que ese dinero que quiere venir sobre todo a invertir en inversiones inmobiliarias, pero también industriales y en empresas, pues pudiera venir más fácilmente. Y entonces parece que desde Europa ahora han amenazado a Rusia, que si Rusia invadía Crimea y empezaba a haber problemas con Ucrania y no respetaba el derecho internacional, pues las sanciones, una de ellas sería la restricción de los visados. Eso que se había avanzado un poquito para facilitar ese tema, pues que otra vez se cortaría, y entonces eso puede ser un problema añadido a nuestra crisis, porque justo ese era uno de los motores que hacía que estuviera funcionando un poquito otra vez la economía de la costa, pero toda la costa, no la Costa del Sol, sino toda la costa levantina, Cataluña, y la Costa del Sol y toda Andalucía. Entonces, bueno, esas decisiones se toman a niveles, claro, niveles europeos, que parece que no tienen en cuenta un poco las circunstancias de cada uno. Y además Ucrania, que hoy mismo hay noticias de que ha habido la toma de determinada instalación por parte de tropas rusas, y han usado ya las armas de fuego. Eso ha sido hoy mismo. Quiere decir que la cuestión no va, digamos, enfriándose, al revés, se está, digamos, calentando en el mal sentido, más de lo previsto. Y bueno, y ahí la diplomacia tiene que actuar, digamos, de una manera rápida. Sí, yo creo que Rusia es que está tomando posición de fuerza para luego negociar. Yo espero que esto sea cojo posiciones para negociar desde un punto de vista ya mucho más fuerte. Por ahora Occidente no ha dicho nada, ni Europa ni Estados Unidos han protestado, pero no se ha llegado a más.
pero Rusia va avanzando. Primero aparecieron aquellos 3.000 soldados o militares sin ningún logo, sin ningún escudo, sin nada, sin ninguna identificación, que no saben dónde salían. Ahora ya parece que ya son tropas identificadas. Yo creo que es una cuestión de toma de fuerza, para hacer negociar con más fuerza luego un acuerdo. No creo que una guerra, en mi opinión, interese ni a rusos ni a europeos. O sea, eso es impensable, mano. ¿Tú qué dices, Juan Miguel? Yo digo que una guerra no va a haber porque bueno, esta va a ser la primera batalla o la primera guerra en la historia que la ha ganado ya Rusia sin disparar un solo tiro, como dicen algunas noticias. Rusia hoy por hoy es el gallo valiente del corral, el gallo ganador del corral, se ha impuesto a todos y tiene dividido a Europa, porque Europa se ha presentado dividida, se ha presentado con una voz a media diciendo sanciones de cada tanto, pero a nadie le interesa las sanciones a Rusia. Una anécdota: Gazprom, que es la empresa más fuerte que tiene ahora Rusia, el presidente es un alemán. Entonces ya a partir de ahí podemos imaginar todo lo que sea. En la vez anterior yo dije que Rusia nunca iba a perder Crimea. ¿Es verdad? Los hechos posteriores me lo corroboraron, ¿no? El interés de Rusia está en Crimea porque es su salida natural al Mar Negro y esa no lo va a perder nunca. Y eso ya era un plan estratégico que estaba diseñado, a lo mejor en base a una posible alianza o acuerdo de cooperación o asociación entre Ucrania y la Unión Europea, que Rusia no va a permitir. O sea, la Unión Europea poner una bandera en suelo ucraniano lo veo difícil, ¿eh? Que haya un acuerdo de cooperación, de asociación libre o no sé qué, pues puede ser que sí. Ahora, Crimea, que no cuente los ucranianos, Crimea ya está perdida. Eso de convocar la semana pasada un referéndum a 7 días vista, con dos preguntas tan evidentes como: ¿quiere unirse a la Unión Rusa o quiere seguir perteneciendo a Ucrania? Pero hay mayoría de votos que le va a salir favorable y ya el Parlamento ruso ha acordado que es bienvenida la incorporación. Sin embargo, Juan Miguel, Crimea dicen que es ruso parlante 100%, es una parte de Rusia de toda la vida. Siempre. Lo que pasa ¿Cómo es posible que en el reparto, cuando se disgrega la Unión Soviética, ¿cómo es posible históricamente, que la unan, digamos, históricamente, no es que yo lo tenga a la memoria, lo he leído en la prensa, ¿no? Históricamente, Crimea ha sido desde el siglo XVII parte integrante de la Unión de Rusia. Ahora, ya en el siglo XX, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin acusa a los tártaros, en concreto, que es una parte importante de la población de Crimea, de religión musulmana, los acusa de colaborar con los nazis y de permitir que los nazis invadan, a través de Ucrania, invadan el resto de Rusia. Y entonces él los sanciona o los castiga con una deportación masiva, que mueren, se calcula cientos de miles o hasta millones. O sea, la gente moría porque literalmente estaban desasistidos, los llevaba a Siberia en invierno, los soltaba en Siberia en invierno, ¿no? Y no le daba de comer. O sea, que murieron, no se sabe cuántos murieron. Entonces termina la época tan negra de Stalin y viene un hombre con una apertura más reformista que fue Khrushchev. Y Khrushchev pues quiere reparar aquel daño que se cometió. Se crea la República Federativa no sé cuánto socialista de Ucrania y se le añade Crimea, pero Crimea nunca ha pertenecido a Ucrania, no se ha entendido así como parte de Ucrania, ni Crimea ni otra parte del este de Ucrania, que es ruso parlante y de traducción y de todo ruso. Claro, después viene la perestroika y la degeneración de la Unión Soviética y cada territorio se independiza con lo que tenía. Pero claro, yo no me creo que Bielorrusia sea una nación independiente. Bielorrusia es Rusia, que más tarde o más temprano le llamará a Rusia a su puerta y se hará cargo de Minsk, porque Minsk ha sido una ciudad rusa de siempre.
y Minsk ahora es la capital de Bielorrusia. Y Ucrania pues pasa igual. Ucrania siempre ha estado, no ha sido nunca, salvo en el siglo XX, nunca ha tenido nada independiente fuera de Rusia. Por tanto, pues todo esto es una estrategia, y bueno, Obama no va a salir en defensa de Ucrania. Y Europa no va a salir en defensa de Ucrania. O sea, eso serán unos hechos consumados, haremos unos lamentos y nos daremos unos golpes de pecho y adiós, muy buena, compadre, adiós usted como puede. La historia se escribe a golpe. ¿Y sí, tú qué piensas, Curro? Pero yo quiero que, para que nos entiendan lo que estamos diciendo, tú suponte Estados Unidos es una federación de estados, y mañana de esa federación de estados pues se independizan 14. California, Virginia, Nuevo México, ¿vale? Y uno de ellos tiene adherido un trocito que quiere seguir perteneciendo a Estados Unidos, que se queda con un trozo, ¿vale? Y alguien protesta. Y Estados Unidos, que está en la puerta, pone sus soldados en la puerta. ¿Quién va a ir allí? ¿A qué va a ir? Nosotros los europeos, Estados Unidos, ¿a qué va a ir? ¿A Crimea o a Ucrania? ¿A qué? Está muy bien hacer manifestaciones diciendo la libertad, el derecho, el referéndum que se ha convocado es ilegal porque no es constitucional, cosa que es cierta, ¿vale? Porque ¿quién convoca el referéndum de Crimea? Los rusos. los rusos. Lo mismo que si viene a Cataluña, el referéndum de Cataluña lo nombra Obama. O los rusos mismos, o Putin. O los rusos mismos, o el Putin. De Cataluña. Dice, la semana que viene un referéndum en Cataluña, sí. en Cataluña. A ver quién me tose. Venga, a ver quién me tose, que yo estoy en la puerta. Pero claro, lo que pasa es que ahora está muy lejos, ¿no? Entonces, esas cosas están ocurriendo. Pero aquí, dentro de la política, hay mucho amagar y no dar, para parecer que uno está en la pomada. Si Estados Unidos es el amo del mundo, y lo es, y quiere seguir siendo el amo del mundo, y lo es, para los pobrecitos que estamos así, con la boquita abierta, esperando que nos eche alguna migaja, pues tienen que decir, que eres muy malo, que te voy a castigar. Claro, y en el momento en que dice, te voy a castigar, y ya lo está castigando, reduciendo los visados, pues aquí dice, un momento, a mí no me vaya a reducir visado de ruso, porque hasta aquí podíamos llegar. Ahora que esto va Italia, que le están llegando camiones y trenes enteros. Italia, que le está llegando dinero por expuerta, aquí que nos ha llegado y que nos sigue llegando afortunadamente y todas esas cosas, pues entonces, claro, un momento. Es más, nosotros incluso, que yo, para mi punto de vista modestísimo, que además carece de cualquier valor, me parece que nuestro presidente Rajoy, mostrando su apoyo público a Timoshenko, creo que se ha pasado un pelín, porque Timoshenko, lo dicen los propios ucranianos, no es del todo trigo limpio. Entendiendo que no es del todo trigo limpio, que no, durante el tiempo que estuvo gestionando Ucrania, pues no todo era claro. Entonces le va a pasar como cuando se puso y agarró a Camps y le pegó 2 abrazos, o cuando le pegó 3 abrazos ya o me matas y dijo confiamos en ti, y cosas por el estilo. Es decir, cuando alguien está en entredicho porque la justicia está de alguna manera interviniendo, uno ha de ser más prudente. Yo comprendo que lo que ha querido el presidente es de alguna manera decir, quiero apoyar a precisamente los que están contra Rusia y a favor de Europa. Perfecto. Pero eso se dice así, eso no se dice de otra manera. Y luego ocurre otra cosa. Y es el presidente, pensaba más en Cataluña que en Crimea, ¿no? Y en Ucrania. Sí, pero Timoshenko no tiene nada que ver con eso. Es decir, Timoshenko, que yo sepa, hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema de Crimea.
Ya. Es que sobre el tema de Crimea... Ahora, Curro, ¿no te parece que todas estas maniobras así de... son para entretener? Internacionales, al final dices, bueno, ¿y por qué Europa y Rusia se tienen que llevar mal? O sea, las dos guerras mundiales han sido siempre Alemania contra Rusia, porque siempre esa franja de Europa, toda Europa del Este, o sea, Polonia, Rumanía, Ucrania, todas las repúblicas soviéticas, más Europa del Este, siempre ha sido la franja ahí más conflictiva entre tal. Pero realmente Europa y Rusia unidas serían una potencia importantísima. O sea, que realmente esto a quien beneficia a lo mejor más es a Estados Unidos o a China. Este enfrentamiento continuo siempre entre Rusia y Europa, que no sé por qué tiene que haber, porque luego pues lo hay por nosotros con los ciudadanos rusos, que pero por una razón muy sencilla, porque durante el siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y cuando alguien dijo aquello de África para los africanos, nos hemos empeñado en que pueblos sean libres, que no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia vimos cristianos con islamistas ahí forzadamente, que al final terminaron a tiros, 300, 400, 500.000 muertos a tiros, porque se han empeñado, estos señores que mandan, que son Estados Unidos y Rusia, se han empeñado en que determinadas personas tienen que ir de la mano, por fuerza. Tienen que ir de la mano cuando le dan la independencia a Ucrania, le vamos a añadir Crimea. Y tienen que ir de la mano. Pero si entras en el fondo, dices, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un cruce de gente y de cultura a lo mejor mucho mayor, porque allí es que son chinos en un barrio pegados de los puertorriqueños, de los españoles, de los mexicanos y tal, y no se lían a tiros, sino que cada uno se organiza en su barrio, en la misma ciudad, o incluso hay estados con una idiosincrasia totalmente distinta que otra, hay los que son muy conservadores, tienen... ¿No se le ocurre darle la independencia a Nuevo Mundo? No necesitan estas guerras que necesitamos en Europa continuamente y entonces eso nos mantiene divididos y es una pena, porque es que Europa realmente, si trabajase conjuntamente, Europa y todos estos países que tienen mucho que aportar a Europa occidental y Rusia, que al fin y al cabo de mentalidad es muy europea. O sea, que luego tú cuando tratas con los ciudadanos rusos tienen una cultura muy similar a nosotros, la religión bastante... Claro, o sea, que es todo común, no hay muchas diferencias y sin embargo llevamos todo el siglo XX y parte de lo que va del XXI siempre con esta misma problemática que no se acaba de resolver, que al revés es recurrente, o sea, siempre hay algún conflicto en esa zona que mantiene a Europa como que cuando vamos avanzando te para y te echa otra vez para atrás. O sea, la Unión Europea parece que está supeditada siempre a esa discusión Rusia-Alemania o Rusia-Europa, que al final lo que hace es frenar nuestro desarrollo y empobrecernos o echarnos para atrás, y sin embargo beneficia siempre a Estados Unidos y ahora mismo yo creo que a China, que son las potencias que por su cuenta sin ningún problema van tirando para adelante, mientras nosotros nos entretenemos en incordiarnos rusos y europeos. Pero eso pasa en el mismo centro de Europa, por ejemplo, Francia y Alemania, que han sido tradicionalmente enemigos. Se han invadido uno a otro indiscutiblemente en el transcurso de la historia. Francia tiene regiones como la Alsacia-Lorena, que son alemanas, que se la dieron como conquista de guerra, ciudades como Estrasburgo, que es alemán, ¿no? Entonces, en la mente del pueblo alemán, pues bueno, pues como tenemos nosotros la espina de Gibraltar, ¿no? Por una comparación, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, pues es que esto me lo han quitado como compensación de guerra, ¿no? Y esto, a lo mejor en una Europa unida, pues tendremos un día una solución y esto revertirá otra vez a Alemania, yo que sé, vete a saber. Pero que son países, son sistemas. Alemania ha tendido siempre a expandirse hacia Rusia, porque Sí, natural, porque era un territorio enorme, producción de patatas, de trigo, de todo. Antes no se vendía, se quitaba. Claro, pero ahora con la Unión Europea parece que todo es más fácil, porque... Alemania el problema que tiene es que son 100 millones de habitantes y no produce, o sea, Alemania importa la mayoría de los alimentos. Pero en un conflicto, ¿qué tiene que hacer Alemania? Pues invadir Polonia para comer. Claro, pero ahora ya con la Unión Europea, que la invasión es distinta, o sea, te invaden, pero te invaden comercialmente, con dinero, con los bancos, con los rescates, con tal. La globalización. Claro, está mucho más sencillo. Pues entonces yo no entiendo por qué volvemos otra vez a retroceder al nivel de mandar los ejércitos a un sitio o de... El espíritu vuelve a... Entonces, pero no sería más sencillo, bueno, y creo que acabará siendo así, la negociación Europa-Rusia,
y decir, bueno, si Ucrania tiene intención de un acuerdo comercial llegará, tú salvas Crimea, pones pues sí, puedes poner tus barcos y tu flota allí, o sea, es un acuerdo comercial, porque los ucranianos parece que están por integrarse en Europa, por lo menos comercialmente e incluso socialmente, o sea, quieren las libertades de Europa, los derechos básicos europeos, pero cuando hablas con ellos... La cantidad de materia, 22 millones de kilómetros cuadrados que tiene Rusia, ¿no? Y de ellos, pues, yo qué sé, pero por lo menos, no sé, pero vamos, una barbaridad de ellos en Siberia, que aquí todavía sitios y que no han explotado, que no saben lo que tienen. Pero si tú miras razonablemente, el ideal sería el acuerdo, o sea, el acuerdo de verdad. Tienen gas para 200 años. No, pero yo creo que hay el interés que nunca se llegue a esa unión de decir, oye, vamos a funcionar con un intercambio entre Rusia, Europa, tal. Eso no le conviene. Eso es lo inteligente. ¿A quién no le conviene? A Estados Unidos. Claro. A Rusia una cooperación no le interesa. Y a Estados Unidos menos. Estados Unidos, es decir, con todo el potencial de Rusia que pero con Europa no me interesa. Pero no nos equivoquemos, no es que no le convenga a Rusia, sino no le conviene a la élite rusa, a los que controlan Rusia, Rusia. A la clase dirigente. Que bueno, que tenga que se sienten otros a decir, y se tenga que someter a unas leyes, a un orden, a unos acuerdos. Por ejemplo, Luxemburgo, un ministro de Luxemburgo de 2000, un país de 2000 kilómetros cuadrados que no tiene ni un barrio de Moscú que mande en Rusia, ¿no? Bien. Sí, pero yo es que para que conozcamos la mentalidad rusa, una cosa, las dos cosas las he presenciado yo. Los rusos siempre van mirando al suelo, nunca miran de frente, porque tienen complejo. Y un día iba yo por San Petersburgo y vimos a la policía parando un coche y hablando con el chofer. Entonces le preguntamos a la traductora, ¿qué está haciendo? Dice, está negociando la multa. Y digo, ¿cómo va a estar negociando la multa, por Dios? Se ha cometido una infracción, pues dice, IA 60, 200 rublos. No. Aquí se negocia la multa. Y se le paga al guardia, que se queda con ella. ¿Y se queda con ella? Sí. Y digo, ¿y por qué no modificáis la ley? Dice, porque no nos interesa. Sí, eso es verdad, la mentalidad rusa es mucho así. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a meter de pronto el estar sometido a una determinada norma, a las leyes, a todas estas normas que a las demasiadas nosotros, que dice, por ejemplo, mire usted no puede plantar trigo. Y este año no planta usted trigo y le vamos a pagar por no plantar trigo. Eso no se entiende. Y lo hacen. La Comunidad Económica Europea lo hace. Esta vez vamos a pagar los olivos por número de árboles, no por kilos de aceituna que cojamos. Y entonces, pues ahí tienes que como los árboles se cuentan desde arriba, desde el satélite, pues cerca de mi pueblo había incluso olivos de plástico metidos en la tierra. En tu pueblo y en muchos sitios. Es decir, engañaron. Claro. Cuando hay una cosa objetiva, es el número de kilos. Tú coges la aceituna, la pesa y le dices, mire usted, fulanito, de usted, pum, es verdad. Ha cogido usted tropecientos millones de kilos de aceituna a 0,03 por cada kilo, le corresponde a usted una subvención de X para mantener el precio, que no es para otra cosa. Ya. ¿Vale? Pues tú imagínate Rusia, en la que hay una oligarquía que maneja esta situación, que diga, no, mire usted, eso se ha acabado, porque ahora todo aquel que produzca alfalfa, pero eso sería si se integrase en la Unión Europea, que eso es más difícil. Pero acuerdos de colaboración, unos acuerdos para ya acabar con esta situación siempre, que parece mentira, que es todo el siglo XX con Rusia, los problemas primero no podían salir los ciudadanos con todo el régimen comunista tal, y ahora cuando ya parece que pueden salir, otra vez nos empezamos a pelear, ahora no los visto, o sea, te parece como que ya es impropio, ¿no? Que en cuando Europa los zares era una parte de Europa, ¿eh? Cuando los zares estaban en todas las cortes. Europa, es que es Europa. Es Europa. Bien. Vamos a hablar ahora, si os parece, dentro de 2 meses,
tendremos elecciones al Parlamento Europeo y hay que decir que tiene una gran importancia estas elecciones, aunque hay opiniones que eso no sirve para nada, patatín, pero yo entiendo que tiene la importancia, dado que ahora mismo el grupo mayoritario es la derecha o el centro derecha. ¿Ustedes creen que si, por ejemplo, la izquierda ganan estas próximas elecciones, las crisis son llevadas de otra forma, la situación económica es llevada de otra forma, y bueno, y el tema, por ejemplo, finalizar, porque no está, creo yo que no está ni comenzada la verdadera Unión Europea, ¿no? Podría ir de otra manera si gobernaran, digamos, las izquierdas y no las derechas, como en este caso es, o eso da igual, gobiernen uno o gobiernen otro. Yo pienso que las europeas son importantísimas, eso estoy de acuerdo contigo, en que no le hemos dado nunca la importancia que tiene a las europeas. Efectivamente, la crisis nos ha pillado con un gobierno mayoritario de derechas, entonces ese ha hecho una política de derechas, ha impuesto una política de derechas en Europa. Ahora, el pensar que la izquierda ahora mismo, la que está en el poder, ¿cambiaría eso? Pues no lo sé, porque tampoco les he oído yo propuestas en ese sentido. O sea, yo creo que los políticos de izquierdas han estado muy apoltronados en su poltronilla, en su puesto en Europa, en sus dietas, en sus viajes, en tal, o sea, en lo que siempre criticamos de los políticos, y no ha habido, yo no he percibido un movimiento de contrapeso en la izquierda europea, decir, oye, nos vamos a movilizar porque se están aplicando unas políticas bestiales de recortes, de supresión de derechos, tal. La izquierda europea se moviliza, hace congresos, hace tal, moviliza a todas sus bases. Eso yo no lo he percibido, no he visto tampoco una protesta seria, ni ideológicamente publicaciones, no. O sea, yo les he visto muy acomodados, o sea, decir, esta es la crisis y como que hay que asumir que esta es la crisis y que esto se está perdiendo. No hemos visto grandes protestas, se han perdido un montón de derechos, un montón de recortes, y tampoco he visto yo que la izquierda europea, a nivel de importantes, o sea, a nivel de parlamentarios y a nivel de ideólogos, no. Ahora empiezo a ver que empiezan a reunirse los partidos socialistas europeos y a elaborar, como hay elecciones, pues unas nuevas teorías sobre cómo afrontar la crisis, pero hasta ahora no se han partido la boca por los ciudadanos ninguno. Por eso yo creo que hay un cierto desencanto en la población y se va a votar a otros partidos que no son ni la derecha tradicional ni la izquierda tradicional, o partidos mayoritarios como PSOE y PP en España, ¿no? Yo creo que se va a votar a otros partidos nuevos, con la esperanza de que hay entre gente nueva que sí que de verdad pelee por los derechos de los ciudadanos, o sea, tanto en la derecha como en la izquierda. Yo creo que van a surgir todos estos partidos que están surgiendo, Vox, bueno, UPyD, que ya había surgido, Ciutadans, que se va a presentar por toda España, eso en España. Yo creo que sí, que se va a disgregar el voto y ya veremos en qué queda todo eso, porque es Estamos verdad hablando dentro de 2 meses. Que esos partidos mayoritarios en la crisis no han dado una respuesta a favor de los ciudadanos seria y profunda, y de enfrentarse y decir, oye, la globalización ha traído esto, los mercados han traído esto y nosotros proponemos oponernos en este sentido. Yo eso no lo he percibido en ninguno de los dos partidos grandes, y eso le pasa mucho. Curro. Yo es que creo que nosotros los ciudadanos pues tenemos razón cuando creemos que Europa no sirve absolutamente para nada. O sea, Europa, entendiendo como Europa, el Parlamento Europeo y todas esas cosas. Porque yo creo que no hemos de olvidar que Europa, aunque suene muy bien, no es más que un mercado. Un mercado donde Alemania pueda vender sus productos y donde pueda comprar barato. Pero aquí, lejos de ciertas políticas económicas que existen, por ejemplo, pues Alemania dice, ¿por qué le voy a comprar los tomates a Almería, España, a €1, si Marruecos me los vende a 0,20? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener que transigir con España para que pesque en Marruecos
Si a mí lo que me interesa precisamente es que Marruecos me venda más. ¿Por qué voy a tener que pagarle, yo qué sé, la soja a un determinado precio si importándola de tal sitio? Y entonces lo único que se crean son unas ciertas políticas económicas, y nuestro ministro de Agricultura, que es el único que tiene relevancia, porque no hay ninguno que tenga relevancia hasta ahora en Europa, el ministro de Agricultura llega y negocia cuál es la cuota de España, qué nos van a dar, qué no nos van a dar, cuánta miseria podemos pescar en Marruecos, porque realmente cada vez tenemos que deshacer más barcos, porque cada vez son menos la cuota que nos dan. Por ejemplo, no defiende nuestras 200 millas en Canarias. Entonces resulta que el Banco Canario de Pesca de 200 millas lo tiene Marruecos o Mauritania. Entonces, todas estas cosas, que son las que se negocian allí, pues se negocian entre los, ¿cómo se llaman los ministros de Europa? El Consejo. Con el Consejo de Europa. Con los consejeros. Otra cosa no se hace. Porque, por ejemplo, ¿hay políticas fiscales en España? ¿Existe la misma fiscalidad en Inglaterra que en España, que en Alemania, que en Suecia? ¿Por qué no existe la misma fiscalidad si teóricamente somos una unión de pueblos, como una federación, como si fuéramos en Estados Unidos? Por eso he dicho yo que la Unión Europea... Porque, pues no interesa. No está... ¿Por qué Yo no esta digo que no crisis interese. enorme que ha habido ahora de la banca, y habiendo un Banco Central Europeo y una moneda común, no hay políticas comunes bancarias? ¿Por qué el Banco Europeo no funciona respecto a su moneda como funciona cualquier banco central respecto a su moneda, que la devalúa o la aprecia cuando le parece? ¿Por qué? Porque no es eso. Vamos dando torpes pasos. Hace un año se habló precisamente de la unión bancaria. Hace 2 meses que estuvo Mariano Rajoy, o 3, en la reunión de todos los primeros ministros. Ya hemos puesto las bases. Entonces, entre poner las bases y poner la primera piedra tardan 2 años, y en hacer el edificio se tardan 25 años. Entonces, realmente, cuando uno piensa hacia adelante y dice, ¿para qué sirve mi voto? ¿Qué van a hacer los que yo representen en Europa? ¿Qué es lo que van a hacer? A lo mejor van a crear una norma que es de cajón, que dice que las normas legales no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Viene Estrasburgo, la aplica, y aquí nos enfadamos muchísimo porque eso obliga a poner a muchísima gente de ETA en libertad. Entonces, es evidente que no tenemos una política común. Es evidente que solamente hay determinados parches económicos. Es evidente que avanzamos lentísimamente porque muchísimos de los países que hay dentro no quieren perder privilegios. Por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña jamás va a consentir una política fiscal unitaria. No lo va a consentir nunca. Ella tiene la suya y punto. No va a consentir una política monetaria unitaria. No la va a consentir porque ellos tienen su propia moneda. No la va a consentir. Quien dice eso dice que Alemania no va a consentir determinados TICs, Francia no va a consentir algunos, porque los demás somos unos... Es que no quiero utilizar ningún término peyorativo. ¿De tercera o de cuarta división? No estamos en la división. Ah, no estamos. No, ni siquiera jugamos. Aportamos todos los años una determinada cantidad a la federación. Tú imagínate que esto fuera la liga de fútbol profesional, donde jugaran 4 y el resto vamos poniendo dinero para que la liga... Hemos de tener en cuenta que muchísimos de esos países que aplaudimos recibimos mucho dinero de vuelta. España recibió mucho dinero. España sigue recibiendo.
Pero es decir, si damos 4 nos dan 5. Y claro, ahí estamos aplaudiendo al que diga. ¿Vale? Entonces, el que da 5 y solo recibe 2, pues se dice, un momento, aquí las normas las pone los que ponemos dinero. Entonces, es lógico. Cuando yo vote al que ponga el PP, que no sabemos cuál es. Vote al que ha puesto el PSOE, que sí sabemos quién es. Vote al que ponga UPyD, que sí sabemos quién es. Vote al que diga Vox, que aún no sabemos quién es. Vote quien vote, ese que Izquierda hace Unida, allí. se te ha olvidado Izquierda Unida, ¿no? Ese que hace allí. Cobra, vive como el Marajá de Canilla Albaida, Hay grandes coaliciones allí, ¿no? cobra billetes de primera en los aviones, va el martes, se viene el jueves, cuando dicen así uno le da a la tecla de la izquierda, porque parecemos subnormales encima, dicen 2 le damos a la tecla del medio y cuando dicen 3 le damos a la tecla de la derecha. Es decir, que ni siquiera votamos por criterios, votamos por el dedo que levante un señor. Es decir, por decirte un ejemplo tonto, si ahora se va a discutir en Europa, en la Cámara, la actuación de la Guardia Civil en la frontera de Melilla con de Ceuta, disparando pelotas de goma y botes de humo. Al final se producirá una votación. Entonces, tú, que puedes ser de izquierda, derecha, del centro, o de ultraizquierda o de ultraderecha, puedes tener un criterio. Dice, hombre, yo pues en este caso, evidentemente, voy a votar tal cosa. ¡No! ¿Qué va? Tú no tienes que tener criterio. Tú lo único que tienes que tener son las gafas limpias para ver el dedo que levanta. Porque el otro día en una votación en nuestro Parlamento hubo quien se abstuvo o votó en contra y hubo quien votó en contra por error. Y entonces no tiene el mismo tratamiento en nuestra prensa el que votó que no y dice me he equivocado, es que no he visto los dedos, o los dedos, que es como hay que decirlo, no he visto los dedos, o que el que dice no, yo es que he votado no con todas sus consecuencias, porque el valor es el mismo, es un voto no. Entonces, yo pienso, voy a votar a esta gente, vale, ¿a quién voto? ¿Qué van a defender? No lo sé. ¿Qué van a defender? No lo sé. Y la campaña que se va a hacer será de política interna. Por ejemplo, el PP está muy preocupado porque las primeras encuestas, y lo dicen precisamente la prensa de su registro clientelar, dice que parece que el PSOE va por delante. Está por encima. Sí, pero hablan de una abstención tremenda, entonces van por delante. Pero te digo yo, 20 y tantos por ciento pero cada entonces uno. va a haber, ¿qué se va a dirimir ahí? Cuestiones internas. Mira, el PP está más fuerte, se está recuperando, el PP lo están castigando, no sé cuánto. ¿Qué vamos a votar en Europa? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues mucha gente se queda en su casa. Sí, pero estas elecciones van a servir para medir ¿El qué? el cabreo de la gente. Pero entonces es una cuestión interna, no es una cuestión, no estamos votando nada en Europa. Ya. Para eso hacemos un referéndum. ¿Está usted cabreado? ¿Sí o no? Y ya está. Y que Carola iba... No, pero creo que le que ahora interrumpido. va a hablar Juan Miguel. Ah, Juan Miguel. perfecto. Porque Pues Juan Miguel es un europeísta convencido desde el Tratado de Maastricht del 80, que fue el que dio esperanza o saltó la barrera de la Unión, de la Comunidad Económica Europea, a una futura Unión Europea, que es la que tú has citado, que 80, 24 años hace. Y todavía lo estamos intentando. 34. 34. Y todavía lo estamos intentando. 34 que años. la que tú dices que hay un desencanto, ¿no?, de que esa unión política no se ve, está ahora más fría que nunca, y yo creo que también tengo que decir que me cuesta trabajo pensar que eso se va a dar
por lo menos en nuestra generación. Nosotros no lo vamos a ver. Nosotros no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Maastricht dio paso al Tratado de Lisboa, y el Tratado de Lisboa pues sigue consolidando una unión de Estados. Si los Estados siguen preexistiendo en esa futura unión política, pues es muy difícil, vuelvo otra vez a citar los fantasmas de Europa que tenemos, que esos fantasmas no se eliminan. Y tenemos la prueba en el euro. El euro pues fue una moneda que era el primer paso para que todos nos sintiéramos, junto con el pasaporte europeo, la moneda común y pito y flauta, y hemos visto en esta crisis que el euro en muchos casos ha sido una rémora para muchos países que de haber tenido su propia moneda hubieran salido de diferentes formas de la crisis. Claro. No nos olvidemos de eso, porque en tiempos anteriores, cuando había una crisis, se devaluaba la peseta un 8% o un 10%, y bueno, y todo a vivir. No, claro, eso empezábamos a vender inmediatamente. Los griegos son los que peor lo han pasado esta crisis con el euro. No les interesaba en absoluto, ¿no? Y bueno, entonces la unión política es muy difícil de conseguir, porque la crisis esta ha sido el crisol, o ha sido la pantalla que nos ha puesto en evidencia todos los fallos que tiene la Unión Europea. El Parlamento, que es una figura emergente a raíz del Tratado de Lisboa, y que en esta asamblea o en esta votación se va a poder elegir por voto directo a un presidente del Parlamento, pues bueno, pues será un rescoldo de esa posible futura unión política europea, puede ser. Ahora, nosotros que hemos sido contribuyentes beneficiados de las contribuciones, hemos sido un Estado beneficiado de las contribuciones de otros países, a partir del próximo reparto ya vamos a ser contribuyentes netos. Aquí los fondos europeos para el PER y para equipar los otros se acabaron, ya no va a haber más fondos, ¿no? Así que el abrazo en la espalda y ahí te quiero ver, hermano, pues ya está. Entonces Europa no tiene ningún sentido hoy para la mayoría de los españoles, salvo el voto de castigo, que es lo que está esperando todo el mundo, ¿no? Que esto sea un referendo de la gestión del PP, o un castigo a la gestión del PP. Eso es lo que está esperando todo el mundo. Pero que tenga conciencia, bueno, y el propio PSOE, que también lo valora como un triunfo del PSOE en las elecciones, pues una confirmación a la gestión que ha hecho el señor Rubalcaba. Y otra cosa, la mayoría de los votantes no vamos a tener nuestro punto de vista en Europa. La mayoría de los votantes españoles no vamos a saber que estamos votando en Europa. Vamos a tener enfocado eso, el castigo al PP o el reforzamiento del PSOE. De todas formas, yo creo que va a haber una abstención muy grande. Sí, eso entonces, sí. Entonces tampoco... Siempre ha sido. Siempre lo ha habido. Así. Sí, pero yo creo que va a haber incluso más, porque como no hay un voto, o sea, no estamos convencidos que Europa es la Europa de los ciudadanos, sino es la Europa de los mercados, de los ricos, de los poderosos, de los que han podido hacer lo que da gana y utilizar Europa para eso, para sus negocios, porque Europa ahora mismo lo que ha estado al servicio del mercado, del negocio, pero no de los ciudadanos, no ha defendido. O sea, antes las invasiones, las guerras, era un señor que cogía un ejército, llegaba con el ejército, atacaba al otro, lo destrozaba y tal. Y ahora no, ahora ha sido todo mucho más civilino. Europa, los europeos hemos sufrido un ataque bestial, pero nuestros poderes, en vez de defendernos como con un ejército, se han sometido, han aprovechado para hacerse ricos, y si fastidian al ciudadano, pues el ciudadano se queda fastidiado. Claro, entonces ahora el votar a esos políticos va a ser difícil que la gente vote, entonces yo creo que van a tener unos porcentajes bajísimos. Claro, puede ganar uno u otro, pero es que la ciudadanía lo que va a ganar es la abstención, el voto en blanco, el voto nulo, lo que sea, menos el votante. No va a haber, yo no creo que vaya a haber un victorioso así que pueda cantar victoria. Un ejemplo de lo que tú estás diciendo, dice Pons, del PP, votar al PSOE es volver a la crisis. Si aquí se está votando Europa. Pero volver a la... Porque se está planteando desde ese punto. Claro, pero hemos salido de un referendo de parte de la que eso dice
Ya, pero ¿Cómo? digo yo. No, siquiera ahora hablamos Claro, de la pero es crisis, que el eso dice planteamiento que Juan. tienen ahora nuestros políticos es No que es salir de Europa. la crisis no es que salgamos los ciudadanos de la crisis, que salgamos los ciudadanos o no les importa un reverendo bledo. A ellos les importa que hayan salido los bancos, que haya salido no sé qué empresa, que la prima de riesgo no sé qué, y que el euro esté muy alto, porque parece que hay una intención, o sea, en toda esta crisis, con lo mal que lo están pasando el ciudadano europeo, el euro no se ha movido a la baja ni un minuto. Porque a los alemanes no les interesa el euro bajo, les interesa el euro alto y entonces se mantiene alto, pase lo que pase. Si el euro se hubiera bajado, se hubiera depreciado respecto al dólar, al yen, nuestra economía hubiera sido mucho mejor porque nosotros hubiéramos tenido un turismo más fuerte, nuestros productos se hubieran vendido de una forma mucho más competitiva, o sea, nuestra exportación hubiera mejorado, la balanza de pagos, todo, el PIB, o sea, todo se mejora, pero no les ha dado la gana de valorar en ni un momento a la baja el euro. Entonces, claro, estamos metidos en un embrollo porque estamos metidos en un sistema que no está velando por nuestros intereses y resulta que nos vemos obligados a votar eso entre dos opciones o tres que ninguna nos va a depender. Entonces, al final... No, que ninguna va a resolver nada de esto. No, ninguna. Con todo y con eso, Pepe, yo quiero afirmar que Europa nos sigue interesando, ¿eh? Que hay millones de personas dependiendo de su exportación a Europa, ¿no? Evidentemente. Agrícola y de Si eso todo, no se o sea, discute, si eso no se discute. que no Además, pensemos que salgamos de Europa como salgamos de Europa, aquí estamos otra vez en el siglo como tengamos que XIX. pasar otra vez aranceles y pito y flauta para vender los calabacines y la lechuga. Claro, no, es que estamos metidos en un embolado que vemos que no nos interesa, que no nos defiende, pero que no te puedes salir. No. Y eso es como dicen la definición del estrés, ¿no? Los animales no tienen estrés porque cuando están en una situación que o bien les molesta, les distorsiona mucho, ellos lo que hacen es o atacar y morder al de enfrente o huir. Y entonces no tienen estrés porque toman una resolución rápida, si no puedo huyo y tal. Pero los seres humanos estamos a veces metidos en una situación que no podemos ni atacar, o sea, no nos podemos liar a mordiscos con Europa, ni podemos huir, y entonces esto tiene estresado al ciudadano europeo. La crisis del pero muy estresado. calabacín, los casos de salmonela en Alemania. Así eran no, por el pepino, ¿no? No era el pepino. Me parece que era el pepino, ¿no? Pepino. Que Es había que como comido el calabacín y el una pepino son de la misma estructura. Pero claro, Yo en la figura geométrica. ahora estamos viviendo una situación de estrés el ciudadano medio que no sabe, eso no puede, ahora mismo no vemos la salida, dices voto y a quién voto, si ninguno va a pelear por mí y tampoco me puedo ir y decir oye paso, no voto, es que tampoco el no votar tampoco sirve de nada porque como el voto en blanco nos dice oye todo esto se va y entra otra gente con más ideales o más que vele por el interés público, eso no existe, eso, entonces estamos Por tanto, en estas elecciones En fin, bueno, tienes que pues, votar siguiendo tu criterio político, aunque no sirva para nada. Es decir, si tú eres de determinada inclinación, pues tú votas a los tuyos de esa inclinación. No, hombre, a lo mejor si solo votase el 3% de los europeos, igual recapacitaban, un 98% de abstención. Pues a lo mejor recapacitan y dicen, oye, parece que no lo estamos haciendo bien. Es que a mí no se me ocurre cómo podemos nosotros decirle a los políticos que su principal preocupación tiene que ser el ciudadano europeo. Cómo sale del paro, cómo conserva ciertos derechos básicos sociales. ¿Tú crees que Durão Barroso... Eso no le preocupa nada? ¿Tú crees que Durão Barroso... ¿Le preocupamos algo? Cuando vio la última estadística que dice que prácticamente el 50% de la población europea se abstuvo? Le importa un bledo. ¿Qué va a hacer el Durão Barroso? Dice, se ha abstenido. Perfectamente. Mientras sigan todos los estados pagando aquí y yo siga cobrando lo que estoy cobrando. Claro. Y luego, cuando me vaya, ya voy a tener arreglar la situación mía y de mis hijos para toda la vida. Claro, ese es el problema. El problema es ese, que votes a quien votes, esto va a tener poca historia, porque esto lo deciden 4. Lamentablemente. Y los 4, lo triste es que los 4 le dan forma de democracia a lo que son decisiones unilaterales. Que esa es la gravísima hipocresía de la democracia. ¿Vale? Como cuando aquí se hace una barbaridad y dice, es que tenemos la representación popular. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos la representación popular y la representación popular... Eso no es un cheque en blanco. Es que la representación popular es un contrato en el que tú has dicho,
mira, yo voy a hacer esto, El programa, y yo te digo, hazlo, y te apodero. Y ahora resulta que haces otra cosa. Bien, hay dos cosas. Primero, la gente, no quiero utilizar ningún apelativo para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero la gente que se viste por los pies, cuando dice voy a hacer esto y no puede hacerlo, lo primero es que dice, mira, lo siento, no puedo No hacerlo. puedo me voy. hacerlo, ya está. Me voy. Esos son los que se visten por los pies, ¿vale? Pero en la política parece que la política es el arte de lo posible. O sea, que el famoso contrato del siglo XVIII de la filosofía política, eso ya es nada. La política es el arte de lo posible. No existe ningún contrato, ningún mandato, porque no es ni siquiera un contrato, es un mandato. Porque el ciudadano da un mandato al elegido para que haga lo que ha prometido que va a hacer. Y no lo hacen. bueno, Por tanto, jopito, para casa. vamos... Pero que voten, que vayamos Claro, a votar, que importante. vayamos a votar. Y entonces, como da igual, por lo menos ten la satisfacción de que si tú eres de tal partido o tú eres afín a fulanito, aunque estés cabreado con él, pues tal, tienes que hacerlo. Pero que la Unión Europea tiene su importancia en muchos conceptos. Tiene su importancia porque nos ha puesto en el siglo XXI. No, lo que no es cierto es que, bueno, por ejemplo, hay en el tema judicial, ¿no? Los errores que puedan cometer, que de hecho cometen, pues afortunadamente en la justicia europea pues ha enmendado muchos errores. Sí, pero la justicia europea no es la Unión no Europea. ha enmendado La mucho. justicia europea es un acuerdo que existe entre países para someterse a esa justicia. Bueno, Eso es claro, de la Unión. de algún sitio tiene que salir. Oye, pero eso no tiene nada que ver con la Unión Europea. Estrasburgo, ¿no? Estrasburgo, pero tú puedes pertenecer al tribunal de... ¿Tú reconoces al tribunal o no lo reconoces? sin ser No tiene miembro nada que ver de- con la... Hay gente, hay países que Noruega, por reconocen. ejemplo, que estuvo Esto- a punto de... Bueno, hizo un referéndum y se daba que lo iba a ganar el sí. Al final... O sea, el tema judicial, cada uno va para su aire. Pero Noruega es miembro Está en del Estrasburgo. del Tribunal de Estrasburgo y no es miembro de la Unión Europea. Ah, bien, Suiza. Claro, No, yo creo que... no se someten, No es- se someten. No es necesariamente, no coincide necesariamente. Lo curioso es que en lo único que hay, digamos, esa unión, a excepción de Reino Unido, es en el tema monetario. Por ejemplo, en el tema militar no hay un... En el tema judicial El tema no hay... militar es la OTAN la que tenemos Ya. el protagonista. Eso se pierde, digamos, razón de ser, ¿no? Después... No actuamos como. No, lo que pasa actuamos es que como. el tema monetario sí ha sido una piedra de toque que nos ha visto que bueno, que es imposible una moneda para todos. Porque Bueno, o no es imposible si el Banco Central Europeo tuviera Sí, otra es que- ductibilidad, otra forma de pero es actuar. que si a Alemania no le interesa una devaluación porque Claro. no le interesaba, o no le o Alemania sí, tú tienes una moneda como Alemania y ahora Alemania se financia al 0 y pico, incluso con interés negativo, y tú pagas el 4%, el 5% o el 6% como está pagando España y más, ¿no? Pues entonces esa descompensación a la larga se produce. O sea, si un país retrae sus recursos, más dinero para pagar intereses de deuda que otro, pues otro va a progresar más que tú. Sí, pero sin embargo, fíjate cómo se ha. Ahora sí, no se ha si la quitado del fuente todo, de la- pero se ha limado bastante. La fuente de la deuda fuese el Banco Central Europeo y dice, mire usted que quiere dinero, yo le presto a Holanda, a España y a Grecia al mismo tipo de interés. Pero eso no ha sido así. Pero está haciéndolo. Bueno. Desde que el Banco Central Europeo compró Claro, porque se deuda, vendió, evidentemente se aquello. enmendó, Claro. se corrigió aquello. Si tuviera, porque no tenía facultades para eso, y luego se la dieron en un consejo extraordinario. Si tuviera facultades, si el Banco Central Europeo actuara como lo que es un banco central, evidentemente otro gallo nos Lo que cantaría. sí nos Pero- ha enseñado es que un país se puede ir a la quiebra total como Grecia por causa de la Unión. Claro. Bueno, que se nos va el tiempo, Sí, sí, ¿no? sí, Se sí. nos va el tiempo. Tú no te preocupes, tú no eres el queda que manda. nada ya, ¿no? Pero vamos a tratar el tema de esto que viene día a día, ¿no? Desde la semana pasada, ¿no?
en medios de información, el tema de la alcaldesa, lo de la sociedad que pide un crédito para, según dijo en entrevista la alcaldesa, que lo gobernaba su marido, pero que ahí es un tema, yo personalmente, un tema para mí farragoso, 100%, el tema de dinero, ¿no? Pero no obstante, vamos a tratar este tema, la opinión que tengáis relacionada con este asunto, dado que, la oposición, para eso está, ¿no? Está tratando de aclarar las cosas, y la alcaldesa, pues, está explicándolo de una manera puntualizada, ¿no? Yo, mi opinión, se lo dije a ella, ¿no? Es de hacer una rueda de prensa y que asistan los medios y que hagan las preguntas que... No obstante, ella sigue insistiendo que ha cumplido con sus obligaciones, que su patrimonio está declarado y que, y que hasta ahí llego, porque no hay más, por lo menos de mi parte. Hombre, a mí de todo esto, yo espero que se aclare efectivamente, que tanto la oposición que está investigando el tema y profundizando más en el tema, como la propia alcaldesa, pues yo creo que se debe aclarar, porque un cargo público, pues en estos temas debe tener una actuación muy clara. Entonces, yo creo que ahí hay un tema extraño, que es que una sociedad pide una hipoteca su casa, una casa que es propiedad de una sociedad, y que eso, por lo visto, se le presta a uno de los socios, por lo que nos vamos enterando. Ese socio suscribe un seguro de vida contra esa hipoteca y aparte un fondo de inversión, ¿no? Parece que ese es el resumen. Todo eso fuera de España, en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal. Entonces, claro, al final es todo extraño, porque dices, vamos a ver, suscribe una hipoteca fuera de España. Entonces, en el caso que haya un fallecimiento, el seguro se cobra fuera de España, el fondo de inversión está fuera de España. Entonces, parece ser que la intención de esos seguros, por lo que esto se ha relacionado con una estafa que han denunciado un grupo de inversores. Que una asociación de víctimas de la hipoteca de inversión extranjera. Entonces, eran unos extranjeros que con este banco de Luxemburgo... El banco se llama Nordea Bank. Suscribían una hipoteca que llamaban hipoteca inversa, no sé qué, que es una hipoteca que suscriben en el extranjero, porque a ellos les asustan y dicen... No, pero no inversa, en España, le llamaban así, decían, esto es el caso de unas personas que en España tienen una inversión, tienen una casa buena, que les comentan que como en Andalucía hay el impuesto de sucesiones, van a tener que sus herederos que pagar mucho por la herencia cuando ellos mueran, y se van a quedar sin la casa porque todo se va a ir a pagar. Entonces les dan la idea que suscriban una hipoteca, con lo cual en España la casa no vale nada, porque la casa, si tu casa es 1 millón y tú tienes una hipoteca de 1 millón, para el valor fiscal 1 millón menos 1 millón menos la deuda, 0, no pagas nada en las transmisiones, en el impuesto de sucesiones en España. Pero tú a cambio ese millón lo pones en un fondo en Luxemburgo y tus herederos van a Luxemburgo y tienen su millón allí. Luxemburgo no, en el banco pero en Luxemburgo. Y entonces tú el dinero lo coges en Luxemburgo y no pagas aquí el impuesto de sucesiones y ya tienes el dinero en un paraíso fiscal. Eso era lo que le proponen a estos señores. Parece ser que con la crisis, la caída de Lehman Brothers y tal, ellos ese dinero que lo tenían en Luxemburgo, en unos fondos, que encima con esos fondos se pagaba la hipoteca, pues resulta que eso no funciona, se va al garete todo ese invento, no pagan sus hipotecas y los bancos... Ese banco empieza a embargarles sus casas y cuando empiezan a embargar eso se denuncia. Eso, por lo visto, se relaciona con la alcaldesa porque es el mismo banco y ellos habían hecho eso, la hipoteca, y habían suscrito un seguro de vida o algo así. Y hay un abogado, el que lleva a estos señores su caso, que lo relaciona por algún motivo con la alcaldesa, que yo no sé por qué motivo eso se relaciona con la alcaldesa. La alcaldesa dice que a ella no le ha pasado eso, que a ella le están respondiendo. Lo que dijo la alcaldesa aquí, que efectivamente ella es propietaria del 50% de la empresa, que su marido quiere hacer una inversión, hipotecan la casa, ella tiene el 50% y firma, y es el marido el que ese dinero lo invierte, y el banco le obliga, palabras textuales, a suscribir un seguro de vida. Claro, pero la que hace la hipoteca es la sociedad, no el marido. O sea, Exacto, la sociedad. Entonces, el dinero es de la sociedad, no del marido, pero el seguro de vida lo hace el marido.
O sea, que el dinero pasa de la sociedad al marido de alguna forma que no sabemos, porque la hipoteca es de la casa, es de la sociedad, por lo que explican. O sea, que ahí hay una cosa que no se entiende. Pero el caso es que al final, si ahí falleciera, que Dios no lo quiera, alguno, ese seguro se cobra en Luxemburgo y en España la casa vale muy poco y no paga impuestos de sucesiones esa sociedad al que corresponde. Eso es lo que se trasluce de la prensa. Entonces, lo que yo esto creo que sí, que efectivamente se debe explicar, porque tú, si quieres suscribir un seguro de vida, lo puedes suscribir en España, no lo tienes que suscribir en Luxemburgo. Si pides una hipoteca, la puedes pedir al Banco Santander o al BBVA, que hay miles de bancos aquí. O sea, todo es rarísimo. Y lo que parece que va encaminado, y por eso el abogado aquel lo relaciona con estos señores que habían hecho la hipoteca, sí, lo relaciona con eso por algún motivo que ya nos enteraremos. Entonces, nuestros políticos tienen que tener una economía un poco cristalina, porque al fin y al cabo son un ejemplo para todos nosotros. O sea, que si ahora todos nos dedicamos a coger hipotecas en Luxemburgo y allí a coger un seguro de vida por si nos morimos, que nuestros hijos cobren el seguro en Luxemburgo, apague, vámonos, porque no pagamos el impuesto de sucesiones ninguno. Entonces, a mí no me vale yo estar haciendo unas leyes muy importantes en el Parlamento para que te toquen a ti, Pepe Pernía. Me las tendré que aplicar yo, o es que yo, porque soy más listo o más pudiente, o tengo amigos o tengo asesores, yo me salto el impuesto de sucesiones. Yo comprendo que no le guste, a mí no me gusta el impuesto de sucesiones y creo que se debería quitar, porque ya pago yo impuestos para que mis hijos no tengan, pero si está, pues todo, o sea, la ley tiene una línea, comprendo que a lo mejor la línea tiene un margen, pero estar siempre en el borde del margen, saltándote, o sea, que parece que la ley es para los curritos. Todos los que tengamos una casa de más de 100.000 euros, nuestros hijos van a tener que heredar, pues no sé, yo creo que un poco de respeto a todos. Yo creo, voy a tratar de explicar aquí primero cómo funciona el tema de esas hipotecas de los bancos de Luxemburgo. Por un íntimo amigo nórdico, intervengo profesionalmente en un tema de ello. Resulta que durante algún tiempo, sobre todo a los nórdicos, finlandeses, noruegos, suecos, daneses, que tenían propiedades aquí en España, pues bancos de Luxemburgo, de Liechtenstein, de esa zona, le ofrecían lo siguiente: te damos una hipoteca de X, tú con ese dinero formas un fondo de inversiones, el fondo de inversiones te va a dar el doble o el triple de los intereses que te va a costar ese crédito hipotecario. No solamente lo vas a pagar, sino que vas a ganar dinero con eso. ¿Qué pasó? Eso durante los 2 primeros años, o el primer año, o los 3 primeros años, eso funcionó porque los fondos de inversión eran fondos de inversiones de esos que hoy se llaman carroñeros, tiburones. Es decir, fondos de inversión hechos absolutamente tampoco quiero utilizar una expresión, esta no es miel comprada, esta es miel dada, ¿vale? Entonces, absolutamente de podredumbre, de esos paquetes que hacían en Estados Unidos, el Lehman Brothers, y lo vendían por ahí, y claro, se vendían, se compraban, en cada compraventa se ganaba un 200%, no sé más. Y dice, ¿cuál es el beneficio del banco? Es lo primero que se pregunta. Sencillísimo. El beneficio del banco es, primero, los intereses de la hipoteca, y segundo, las comisiones del fondo de inversión. Cada vez que se hace, ¿vale? El que tenía la hipoteca, pues decía, bien, yo puedo hacer 2 cosas. Una, o les dejo el fondo de inversión, o manejo yo esa inversión, ¿vale? ¿Qué pasó? Que cuando Lehman Brothers, pues todo se vino al suelo, y resulta que ya no se paga, los fondos de inversión no generan los ingresos previstos. ¿Y ahí interviene el seguro ya? Cuando no, el seguro es cuando se muere uno. El seguro es cuando muere. Bien, eso es respecto a estas historias de fondos de inversión, en las que yo profesionalmente intervengo en una.
Ya, ya. Tengo un par de casos más, pero profesionalmente he intervenido en uno. ¿Qué pasa en el tema de Ángeles Muñoz? Bueno, primero, hablar desde la ignorancia es muy atrevido, ¿vale? Es decir, que aquí yo voy a contar lo que yo he leído en la prensa, ¿vale? En la prensa he leído que en el registro de la propiedad, la vivienda de la alcaldesa está a nombre de una sociedad que es 50% de la alcaldesa y 50% de su marido, que además están en separación de bienes. He leído que el periódico digital que publicó eso accedió al registro de la propiedad y tiene en su poder una nota simple donde aparece una hipoteca que cubre hasta 4.700.000 y pico euros. Lo de cubrir hasta eso es lógico, porque cuando tú pides 100, el banco no solamente se garantiza los 100, se garantiza los 100, los intereses de 5 años, lo posible de tal, total, que aquello se convierte en 125. Es decir, si has perdido 3,5 millones, porque esté en 4,5 millones, es lo más lógico. Que cubra hasta eso. No significa ni que le hayan dado eso, Ya, ya, ya. ni que valga eso, aunque pueda haber una tasación que diga que vale eso. Eso parece que es lo que ha ocurrido. Entonces, por lo que tú estás diciendo, que te dijo a ti la alcaldesa, el marido, ese dinero lo ha utilizado él, lo cual es legítimo, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de un problema contable, y es el siguiente. Si yo tengo una sociedad que puede tener un capital social de 100.000 euros, pero que tiene una vivienda que vale 4 millones de euros, o una de dos, o le debo a alguien los 3.900.000 euros que me faltaban, ¿vale? O se lo debo a los socios. Es decir, los socios han puesto dinero para comprar la casa. Esto es una sociedad de mera tenencia de inmueble, es decir, que solo tiene ese inmueble, entre otras cosas porque, de acuerdo con ese periódico, no se entregan las cuentas en el registro mercantil desde el año, me parece que son... Del 8, del 2008. 2008. Entonces, si la sociedad pide un crédito de 3 millones de euros, el dueño del dinero, como dice Carola, es la sociedad. La sociedad es la dueña de los 3 millones. Si ahora se lo presta a un socio, se lo puede prestar o le puede pagar lo que en la contabilidad le debía al socio. Que eso es posible que haya ocurrido. Claro. ¿Vale? Entonces, la sociedad tiene 100.000 euros de capital social, tiene un préstamo hipotecario de 3 millones de pesetas, Euros. de 3 millones de euros, tiene una vivienda de 4 millones, pero ya no le debe nada a un socio. Entonces, claro, cuando la alcaldesa hace su declaración al municipio y al Congreso y esas cosas, dice, mire usted, yo tengo el 50% de esta sociedad. Esta sociedad, según sus balances, tiene 88.000 y pico de euros de capital consolidado. Por lo tanto, soy dueño de 44.000 y pico, que es lo que ha declarado. Entonces, todo esto así, tal como yo lo he contado, no tiene ninguna tacha, salvo dos cosas. Una, que el marido sea residente. No lo sé. Entonces, Sí, es residente, sí, sí. No, eso no sabemos. Yo no Es sé. residente, el marido sí es residente. ¿Sí? Si es ¿En residente, España? el marido supongo que habrá declarado, Sí es residente, sí. que Lo dijo. tenía declarado en sus declaraciones, pues que esta sociedad le debía los 3 millones, lo que fuera, que utilizó para comprar la casa y que ahora los cobra. Hombre, me sorprende porque si lo que había es un préstamo
para pagar la vivienda, es lo lógico que Hacienda pregunta, bien, los préstamos todos tienen interés y del pago de intereses usted me tiene que pagar el 21% de retención. Pero bien, eso en ningún caso es ninguna historia grande, es decir, pues si por 3 millones de euros tienes que pagar, por decirte algo, 150.000 euros de intereses, pues el 21% de 150.000 son 33.000 euros. Pues bueno, pues no ha pagado usted 33.000 euros de tal, pues le levantamos un acta y 33.000 por 3 años, o por 2 años, o por los años que fueren, pues me dé usted tanto, más una sanción, o lo que sea, suponiendo que no estuviera declarado, que yo no lo creo, Ya. ¿vale? Pero, ¿en qué afecta eso a la alcaldesa? Tal como yo lo he contado, y nada. Porque, como además desde el año 2008 no se tiene acceso público, porque el registro mercantil es público, igual que el registro de la propiedad es público, no se tienen acceso a sus cuentas, pues todo esto que yo estoy contando es la mejor versión para que efectivamente Ángeles Muñoz esté inmaculada en este aspecto. Esa es la mejor versión. Pero claro, por eso digo, es que desde la ignorancia es que, de acuerdo con lo que parece que decía la prensa, el periódico digital, esto que yo estoy diciendo, que no deja de ser una suposición, puesto que no se puede probar ni con la contabilidad oficial ni con nada, pues no es exacta. ¿Vale? Parece que esta suposición que yo digo no es exacta, pero vaya, para decir que no es exacta hay que probarlo. No, pero Curro, ¿cómo cuadras tú que Espera, se declare? No, pero un momentito, una pregunta sobre lo que le ha dicho. No, sí, pero me hace una pregunta. Una preguntita vale, solo. perdona. Que tú dices que pone en la declaración de bienes 88.000 euros. En total el valor de la 50%. Y en 2011, no ahora. Sí. Y que ya le corresponden 44.000 a la alcaldesa. Entonces eso, si tiene una casa de 3 millones y pico, ¿cómo es que ¿Y tiene una hipoteca de 3 millones? Pero ya la tenía cuando hizo la declaración. Claro. O sea, ya La hipoteca no es de antes de ayer. Es del año Juan 10. Miguel. Del año 10. Juan Miguel, yo lo digo por el tiempo también, que son las 9:10. No, es que es para entenderlo todo. Este es un tema brumoso y que requiere, por el bien, en primer lugar, de la alcaldesa y de la institución, que se aclare cuanto antes, como habéis dicho, en una rueda. Yo creo que lo he aclarado mejor que ella. Con luz y taquígrafo, ¿no? Y que evidentemente el planteamiento, yo lo poco que conozco del caso, el planteamiento más o menos es el mismo, porque con ese rigor se han hecho muchas inversiones, no solamente en el extranjero, sino en la propia España. Hay miles de afectados ahora por personas que se hipotecaron para hacer, no un fondo de inversión, sino para hacer una inversión, por ejemplo, en los huertos, estos famosos solares, Sí. con las subvenciones prometidas y plata. Quitan las subvenciones y la gente tiene ahora la hipoteca que la iban a pagar con las subvenciones que iban a recibir. Mentira. Madre mía. Entonces, claro, ese planteamiento bancario te lo hacen, igual que muchas entidades, algunas entidades, no muchas, algunas entidades han vendido todas sus redes sucursales a clientes o a particulares. Le han dicho, yo le vendo a usted esta sucursal y le garantizo que yo le alquilo la sucursal y con lo que yo le pago a usted, pues se va a pagar la hipoteca, ¿no? Todavía no hemos tenido ni Un problema porque no hay ningún banco que haya dado de pagar. Pero eso que parece una sinvergonzonería. Pero la alcaldesa que tenga eso. que cerrar sucursales, Como están cerrando ahí te ya. quiero ver. Ahí te quiero Pero ver. la alcaldesa está obligada a declarar en el registro municipal su patrimonio, participación. y el Su tema de la patrimonio, empresa. sí, por supuesto, si la ha Claro. declarado, ha cumplido. ¿La ha Ahora, declarado? esos pormenores entiendo que no. O sea, si dice, mire, usted, yo tengo una casa con una hipoteca o no. No, sé digo si- la operación esta. ¿Está operación. obligada a declararla? Como tal, pienso que no, Pienso.
como tal Hombre, operación la de sociedad española, la SL española como tal, la sociedad está obligada a declararlo al Banco de España. La sociedad. La sociedad española. La cuenta Eso, y el crédito. Claro. Pero claro, la sociedad, yo es que no sé si el marido es... Oye, ¿y el seguro de vida no lo Da tiene? igual, Curro, aunque fueran no residentes. Ah, La ya. sociedad es la SL Pero- española. Curro, ¿y el seguro de vida no se tiene que declarar si hay un seguro a tu favor de 3 millones de euros? Si hay un seguro a favor del marido. No, de ella. Yo no sé a qué de la nombre está el alcaldesa. seguro. Yo no he No, leído es que yo todavía de eso no lo él. sabemos. tampoco lo sé. Pero, Hombre, pero es... me sorprendería los seguros mucho. como patrimonio, como un capital a recibir futuro, como si tú tuvieras un patrimonio, no. Porque el seguro tiene un vencimiento y se puede dar la hipótesis de que se cumpla. No, y tú no o que el consumes. año que viene no pagues la. O sea, Y la como tal, alcaldesa, pagues, bueno, pagues, referente pues. al seguro, Como dijo un patrimonio no. que el banco obliga Sí, como a mi todo el mundo marido que a pide hacer una eso. Como hipoteca. a miles de españoles que tienen hipoteca y Sí, tienen un pero seguro. obliga el banco. Es que, claro, cuando se dicen esas cosas, No, ya. pues se pierde uno en el matiz y entonces le dice, mira, más vale que no digas eso. Ya. El banco obliga cuando el hipotecante es una persona física. Ah, una empresa no. La empresa no se muere. Claro. Ahora bien, lo que pasa es que si el último beneficiario de ese crédito, tal como ha manifestado ella, era su marido, pues igual el banco le ha dicho, mira, compañero, como en definitiva tú eres el que tal, hazte un seguro, porque si tú mueres, pues entonces la compañía de seguros paga este crédito y no se lo deja a la sociedad, cualquier cosa de esa, que no sabemos. ¿No? O el banco también hace el seguro por si mueren y no tienen dónde pagar, cobrarlo del Ya, pero seguro. que- Evidentemente, el beneficiario siempre el banco. Claro, eso es lo más fácil. Claro, pero que es todo extraño porque lo que se hipoteca es una casa que al final se la queda el banco si no pagan, o sea, que recupera la casa. Y el seguro de vida, en cambio, se lo hace no quien pide el préstamo, se lo hace alguna persona física que desconocemos todo lo del seguro, no lo quién sé. se lo ha hecho y quién es el beneficiario. Entonces no sabemos por qué. Quien pide la hipoteca es una sociedad. Es una empresa que es la dueña de la casa. Sociedad, pero la sociedad Pero el único problema está representada el único por algo, problema ¿no? No, pero tiene administrador que no. la sociedad como está el Las Banco empresas- Santander, ¿por quién está representado? Ahora por Bolín, Ah, la y sociedad. mañana por Pepe y pasado por Juanito. Sí, pero ¿Pero si se va a pedir un préstamo, va con la sociedad, va con tu escritura, lo primero que te dice, ¿quién es el administrador único? No, ¿qué te va a decir? El administrador único Hipoteca lo la casa cambio y yo ya. en el momento en que salga por la puerta. No. Cuando una Ese- empresa compra un solar, lo hipoteca, allí no se hace nadie un seguro de Ese vida, no es el hipoteca el solar y matiz. se acabó. Ese no es el matiz. Pero tú El también matiz, puedes dar un crédito condicionado a que el Consejo de Administración continúe en los próximos 5 años. ¿eh? por ejemplo. Claro, por ejemplo, es que no se sabe. Pero sobre todo, la única cosa aquí, bajo mi punto de vista, que tiene así cierta cuestión, es que no se presentan las cuentas desde el año 2008. ¿Por qué? Y tenía que haberla presentado, claro. Todas las Hombre, sociedades están normalmente hay que obligadas. presentar, ¿no? ¿Cómo? Todas las sociedades tienen que presentar están obligadas. Claro. su declaración No, anual. y que luego todo es muy raro, porque primero la casa está a nombre de una sociedad, la sociedad le debe mucho dinero a uno, o sea que parece que tú te compras la casa con tu dinero, pero le haces un préstamo a una sociedad, esa sociedad luego supongo que les alquilará la casa o algo de eso, o sea ahí ya estarán... Claro, esa es la historia, Luego- con eso se paga. Sobre todo si tú Luego, tienes con eso se paga. Una actividad, no ya mercantil, porque a lo mejor en la sociedad, como se ha dicho, es patrimonial, ¿no? Pero una actividad bancaria que hay unos gastos que atender de intereses, de cuotas de préstamo y eso, y alguien, si la sociedad no tiene actividad, alguien estará prestando el ¿Quién paga la dinero para pagar hipoteca? las cuotas, ¿no? Tú Tenemos- tienes que declarar eso. En los últimos tiempos tenemos dos casos. Uno, Entonces todo es el muy de raro para ser un el de político Josep Piqué. que debe dar ejemplo. Su casa en Mallorca está a nombre de una sociedad extranjera. Y él es el arrendador. Sí. El presidente de Madrid, de la Guadalquivir. Comunidad Autónoma de Madrid, durante 10 años ha sido el arrendador de la que vive su casa. Sí. Sí, todas estas cosas que estamos viendo ahora, pues te El mismo se lo sorprenden. alquilaba. Sí, Sí. claro. Claro. Una sociedad Pero eso no será suya. de Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Cómo se puede mantener? Tú suponte que tú tienes aquí una
una casa a nombre de una sociedad, que además tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar de todo, y tú estás viviendo en ella. Claro, pues ¿Tú en calidad de qué estás tú viviendo? te haces arrendatario, Pues te haces un contrato de arrendamiento. y así la seguridad Y con eso se va pagando. Claro, los gastos fijos. Pero claro, fiscalmente es mucho mejor porque esos gastos la sociedad Claro. desgrava, tal, Claro. o sea, pero todo eso que puede estar al borde de la ley o dentro de la ley porque tú eres inquilino de una sociedad tal, pero ¿por qué nuestros políticos, que son los que nos Tiene exigen que ser cumplir más. los impuestos y son los que inventan las leyes? Oye, pues no inventes esas leyes, y ahora las casas van a estar a nombre de sociedades, todo el mundo, y van a desgravar la luz, no, los demás tenemos que pagar la luz de nuestra casa, de nuestro bolsillo, pagar el agua, y no desgravarla. Y luego nuestros políticos, que saben más que nosotros, pues sí que su casa está a nombre de una sociedad y entonces la luz la pagan y la desgravan y los Claro, otros gastos, tú tienes que pagar un no sé qué. ingreso. O sea, yo bueno, creo que nuestros políticos un poco deberían ser consecuentes con las leyes que nos, No que son nos solo nuestros aprueban, políticos, que nos aprueban a nosotros. Normalmente Todos la los gente políticos. de cierto poderío económico Sí, sí. no tiene nunca nada a su nombre. Tenemos un caso paradigmático aquí. Resulta que cuando hicieron el testamento, la adjudicación hereditaria del señor Gil, Sí, pues eran tenía insolventes. 87.000 pesetas. Si no tenía nada. Ya. Bueno, Entonces, su finca de donde el caballo pacía como si fuera el Marajá, Sí. ¿esa a qué nombre estaba? La finca que tiene aquí, ¿a qué nombre estaba? Ahora, por lo visto, en la recopilación de bienes que están haciendo, o la averiguación de bienes, para ser más correcto, que está haciendo el ayuntamiento, respecto a todas estas familias, parece que le han detectado 170 apartamentos que rápidamente han pedido su embargo. pero para eso tiene que tener asesores, abogados y toda la historia. Bien, entonces, dos cosas. Una, el problema es ese manchita, ¿vale? Igual esa manchita tiene una justificación. Claro, porque ¿cómo hemos contabilizado en la sociedad? Porque en la sociedad de la que yo soy accionista al 50%, la sociedad española ha suscrito un préstamo en el extranjero por importe de 3 millones y pico de euros. ¿Eso cómo está contabilizado? Cuando se compró la casa, que yo no sé cuándo se compró, pero yo supongo que esa casa es antigua ya, ¿eh? El último balance del 2012, del 2008, ¿qué dice? Ya. Todas esas cosas son facilísimas. Y luego, ¿cómo pagas la hipoteca? Es que es un dinero que tienes que estar mandando de aquí a Luxemburgo, ¿no? A pagar Claro. esa hipoteca. Teóricamente, Bueno, en la sociedad española no sabemos, lo tiene que pero- La pagar. sociedad española tiene que generar Pero unos sí, ingresos claro, y pagar en claro. Luxemburgo eso. ¿Qué ingresos genera? Sí, ¿Cómo los claro. genera? O no, bueno, es que no sabemos qué está haciendo, claro, es todo tan raro. Pero ¿cómo Si se el crédito está genera? declarado, hay obligación de presentar todo año exacto de los movimientos de cuentas ante el Banco de España. Bien, que nos vamos. ¿Ya nos vamos? Un lío. ¿Qué pasa en el casco antiguo? Hemos tenido habido una semana movida, ha habido actos vandálicos de todo tipo. Ya eso hemos hablado con el ayuntamiento a ver que se tomen medidas, que tienen que pedir más policía a la Policía Nacional. Ya llevábamos un tiempo con problemillas de esos, y entonces hemos pedido que haya más vigilancia, porque es que sobre todo por la noche, el otro día, la noche del ¿Qué miércoles dice la al jueves, policía? ¿Qué dice? pues lo visto, la noche del miércoles al jueves el acto vandálico fue que quemaron 7 establecimientos, todos los toldos, la fachada apareció quemada, en la avenida La Fontanilla, fuera del casco antiguo, habían roto los espejos retrovisores de 8 coches y parece que fue alguien que fue subiendo y arrasando lo que encontró. Entonces quemó en la Plaza Los Naranjos 3 establecimientos, Sí, sí, sí. en Puente Ronda, pareció todo quemado. Por lo que me han comentado hoy, ya habían detenido a un joven creo que marroquí, nos han dicho, de nacionalidad marroquí, que a unas cámaras lo habían grabado y se sabía que era. La policía lo había puesto a disposición judicial, pero ya está suelto otra vez, porque como hay ese problema con la justicia, que entran y salen, entonces por lo visto está otra vez en la calle. Y luego los robos que ha habido, esos todavía no se sabe, pero ha habido los actos vandálicos, luego 2 robos en la misma joyería en un mes, Sí, ha sido una semana rotura de complicada. cristal, en fin, bueno, en el mes
pero que últimamente parece que se va acrecentando, entonces hemos pedido más vigilancia, que por favor haya más Curro, ¿tú control. tienes algo? Bueno, yo reiterar, ahora cuando venía para acá, iba a coger el coche, pues en la acera había como, sin exagerarte, 10 cacas de perro. Pero he visto, pero en un trozo de 2 metros, pero he visto en mi pueblo, Hazle una hipoteca. en mi pueblo periódicamente, o sea, cada 100 metros, 200 metros, han colgado un cartelito, porque hay una ley del año 2003, una ley estatal del año 2003, que precisamente penaliza que los perritos dejen sus excrementos en la calle. Sí, sí. No necesita ni que se apruebe aquí, nada. Hay una ley estatal. Y en mi pueblo, cada X espacio, hay un cartelito donde ponen la ley, les dicen la multa, que son de 60 a 6.000 euros, ¿vale? Es la multa que hay en mi pueblo por esas cosas. Pero hombre, sí. lo triste es que debajo del cartel hay una caca de perro, porque Pero- aquí no hay las motos, aquí, es que Ya. aquí hay motos. Bueno, las motos, ¿dónde estarán las motos esas? Y Juan Miguel, ¿tú Juan tienes? Miguel no tiene nada que hemos salido del carnaval y entramos Pues sí. por él. Carnaval hemos tenido hasta el domingo. Y ahora llega pues Semana Santa. Bueno, pues no, antes la Feria de Sevilla, ¿no? Bueno, No, después- primero Semana Santa y luego la Feria de Sevilla. las gracias como siempre a Juan Miguel, a Curro y a Carola. Gracias a ti. vosotros, buenas Y noches. las gracias a todos ustedes, las buenas noches y buena suerte. Buenas noches.